solo objetivo, el bien de la patria. Por eso, el pueblo le agradece que siga guiando los destinos del país. Adhesión de la Universidad de Chile y su Corporación de Televisión con motivo del comienzo de una nueva era en la historia de la patria. Tele 11 Noticias, Tele 11 Informa. Presidente de la República juró la nueva Constitución. Juro por Dios Todopoderoso. Este es el histórico momento en que el presidente de la República se presta a ingresar a la Casa de los Presidentes de Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Pinochet! Seremos inflexibles en hacer cumplir las leyes, reiterando que el peso de la autoridad caerá sobre quienes pretenden destruir la paz social. Para aquellos que discrepan con lo que se hace en bien de Chile, por última vez, los llamo a sumarse al esfuerzo de todos sin condiciones. Una nueva banda presidencial recibió... El general Pinochet era protagonista en los titulares de ese noticioso miércoles 11 de marzo del año 81. El acto tomó por sorpresa al jefe del Estado. Ese día entró en vigor la Constitución, marcando el inicio de una nueva fase en la dictadura. El juramento que vais a prestar os acompañe siempre. Juráis por Dios respetar y cumplir con la Constitución Política de la República de Chile Del año 1980. Comenzaba también ese día un periodo presidencial de 8 años y que era la meta que se había propuesto el gobierno para lograr el éxito económico que diera la estabilidad necesaria para enfrentar el plebiscito del 88, que decidía si Pinochet se quedaba 8 años más, y elecciones de un nuevo Congreso en el año 89. Entramos a esta década del 80 en la cual creemos sinceramente que podremos superar la barrera del subdesarrollo, eliminar la extrema pobreza y crear en Chile un modelo político que nos permita vivir en paz y libertad por mucho tiempo. Pero la economía quiso otra cosa. 2 años después, el país tuvo la peor crisis económica que hemos visto, más grave que esta, que fue la crisis del modelo de Chicago en el año 1982. Así lo tiene Pinochet. Protestas, crímenes políticos e incluso el intento de matar a Pinochet marcaron esa década que se acercaba a su fin con una luz de esperanza. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La misma constitución creada por Pinochet fue la que lo sacó parcialmente del camino. Hemos salido derrotados en un plebiscito, no vencidos. Dentro de 500 días habría elecciones democráticas. ¿Qué pasó en esos 500 días? Bueno, esos 500 días fue una falta de respeto al sistema democrático que se quería comenzar a instaurar, porque no se respetó la voluntad que se había expresado. Queremos que usted se vaya. Pero a Pinochet todavía le quedaba 1 año y medio en el poder, tiempo en el que se concretó el primer cambio a la Constitución, dando cumplimiento a un acuerdo suscrito en el año 85. La Constitución decía que si Pinochet era derrotado en el plebiscito, tenía que haber al año siguiente una elección presidencial. Después de esa elección presidencial, la Constitución quedaba firme, absolutamente, y tenía unas cláusulas que virtualmente la hacían imposible de modificar. Pero la misma Constitución decía que entre el plebiscito en que había sido derrotado Pinochet y el nuevo presidente que asumiera, en ese espacio de tiempo, la Junta de Gobierno podía proponer reformas a la Constitución que tenían que ser aprobadas por un plebiscito. No todos concordaban en hacer reformas. La UDI se oponía, al igual que el ministro del Interior, Sergio Fernández, por lo que fue reemplazado en el gabinete por Carlos Cáceres. Aquí están las fotos de los 2 gabinetes del presidente Pinochet. Fui a conversar con el presidente Pinochet y le planteé las razones por las cuales me parecía conveniente para el país realizar esta reforma. Por supuesto que preguntas van, preguntas vienen. Al final me dijo, ministro, me ha convencido es conveniente hacer esto. Y cuando iba saliendo de la reunión, me dice, ministro, me dice, este espacio para hacer la reforma. Dije, presidente, yo le doy las gracias porque en la medida que yo vea luz que atraviesa su dedo, eso me da a mí una capacidad de maniobra para iniciar el proceso de negociación. Se drogaron.
se lo tomaron todo. El cine chileno comenzaba a salir del letargo del llamado apagón cultural. Tras el éxito de Susi, con Marcela Osorio, Gonzalo Justiniano rodaba Caluga Aumenta. Yo hago negocios para ganar billetes, no para poner billetes. Soy poco inversionista, weón, ¿eh? Si para ganar billetes hay que poner billetes, pues, weón. Esa es la papa del libre mercado, compadre. La marginalidad social y el nuevo orden económico, una realidad no muy vista en el Chile de ese entonces. Pero antes había que negociar la nueva democracia. Por la oposición, Patricio Aylwin y Edgardo Benninger. La derecha representada por Sergio Onofre Jarpa y Andrés Alamán. Carlos Cáceres, junto al general Jorge Ballerino, por el gobierno. Hubo un pliego de peticiones y al frente le decían, esto no estoy de acuerdo, esto sí, discutámoslo. La idea era democratizar la Constitución para las próximas elecciones. El artículo 8º, que mantenía en la ilegalidad a la izquierda, era un escollo. Entendieron que había que cambiarlo porque, por ejemplo, Colomiro Almeida, que era uno de los dirigentes más importantes del mundo político de la época, no podía votar, pues estaba casado por el artículo 8º. Germán Correa no podía votar porque estaba casado. Todos fuimos inconstitucionalizados, es decir, no teníamos existencia, derechos políticos no teníamos. Pero como en toda negociación tuvieron que ceder en algo para derogarlo. Se modificó a cambio de ¿qué? De que ellos aumentaron los quórums para modificar las reformas a la Constitución. Los quórums se elevaron y creo entiende que había una razón muy poderosa. Si yo coloco quórums bastante reducidos, simple mayoría para la reforma constitucional, evidentemente que genera un grado de inestabilidad, un grado de incerteza jurídica que de alguna manera va a afectar finalmente el orden de la economía. No lograron eliminar a los designados, pero aumentaron el número de senadores, lo que disminuyó su peso porcentual en el legislativo. Sobre lo que ocurrió con el sistema binominal, hay versiones contrapuestas. Yo entendía y todos entendíamos que cuando Jarpa le decía a Aylwin conforme o Aylwin le decía a Jarpa conforme, el asunto estaba cerrado. No era necesario andar firmando ni un papel, los papeles se firmaban después cuando era necesario. Y ahí entonces dijeron, bueno, pero es que si no conseguimos, por ejemplo, cambiar el binominal, lo hacemos en la primera legislatura. Tan pronto se elige el Congreso, ahí lo cambiamos. El compromiso fue eliminar el sistema binominal más adelante y eliminar los senadores designados también más adelante. Aylwin llegó con dio esa cuenta. Yo le dije, presidente, ¿y usted hizo firmar eso a Alamán y Jarpa? No, dijo Aylwin, no es necesario, ellos son caballeros y van a respetar su palabra. Después no se cumplió, claro. ¿Por qué no se cumplió? Bueno, entre otras cosas porque en el caso de la Unión Demócrata Independiente no era partidaria ni del sistema, no estaba en este acuerdo. Ellos eran partidarios de la mantención de los senadores designados y que se mantuviera el sistema binominal. Logrado el acuerdo, la reforma fue plebiscitada en el 89. La aprobación de los cambios fue abrumadora, lo que para algunos borró el pecado original de la consulta del 80 realizada sin registros electorales. Someterla a un nuevo plebiscito, ahora con registros electorales, a mi juicio le dio la debida legitimidad al orden institucional que prevalece desde el año 1980. Patricio Aylwin ganó las elecciones y asumió la presidencia el 11 de marzo del 90. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. Esa fue la Constitución que entró en plena vigencia cuando asumió Aylwin, y ahí comenzaron las sorpresas. Bastó ver el diario oficial del día anterior. En ese diario oficial del día 10 de marzo está la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que hasta el día de hoy en buena parte de ella sigue rigiendo. Y es que la dictadura las promulgó a solo días de entregar el poder. La ley de la educación, la ley electoral, la ley de radio y televisión, la ley del Banco Central, la ley de las Fuerzas Armadas, eran leyes que tenían que completarse antes del inicio del próximo gobierno. Las leyes orgánicas están previstas en la Constitución, son la expresión práctica de sus principios y regulan importantes materias. Y como eran leyes importantes, se colocaron a esas leyes quórums más elevados para su reforma, pero no con el ánimo de crear enclaves autoritarios, como se ha dicho también.
No, el ánimo fue generar un proceso de estabilidad institucional que siempre lo hemos considerado como fundamental para que una sociedad progrese. Elwin gobernó con estas reglas, sin posibilidad de remover a los comandantes en jefe, con el Consejo de Seguridad Nacional como tutela militar sobre el poder civil y con nulas posibilidades de realizar reformas a causa de los senadores designados. Como bancada, hicieron la diferencia y le dieron a la derecha la mayoría en el Senado, con lo cual la Concertación, a pesar de que obtuvo mayoría en todas las elecciones parlamentarias, nunca tuvo mayoría en el Congreso entre el año 89 y el año 2005. Eso es una manera de mostrar que la Constitución lo que hacía era negar las consecuencias políticas del principio democrático. Esta Constitución tuvo un mérito muy importante, que fue la que fijó la regla de transición. Sin esa norma, yo no sé de verdad no sé qué hubiera pasado en Chile respecto a un ordenamiento en función del poder. Sería recién en el tercer gobierno de la Concertación que lograrían eliminarse los llamados enclaves autoritarios. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile. Chilenos y chilenas, hoy despunta la primavera. La reforma realizada en el 2005 terminó con los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe, le restó poder al Consejo de Seguridad Nacional y acabó con la tutela militar sobre el poder civil. Era para celebrarlo. ¿Cómo que no? Mire lo que nos costó. Pero eso quiere decir que es la Constitución que me satisface, ¿no? A mí no me satisfacía una Constitución en donde el ámbito público estaba escondido, que no apareciera. No me gustaba una Constitución que no dijera que los recursos naturales son de todos los chilenos y si el Estado los quiere entregar por alguna razón de bien público, eso se debate públicamente, no entre gallos y medianoche, como se entregaron los derechos de agua en Chile. Esa reforma significó para algunos el fin de la transición a la democracia y fortaleció la Constitución del 80, purgando sus pecados de origen. Al menos desde el año 2005 en adelante, está plenamente legitimada desde el punto de vista democrático, reconociendo la objeción de legitimidad que se le hace en su origen. Es una carta que viene recogiendo una evolución y maduración constitucional de Chile. Yo creo que el error no fue hacer esa reforma. El error fue haber presentado esa reforma como si fuera la solución del problema constitucional, porque al hacer eso, Lagos y la Concertación lo que hicieron fue apropiarse de todo lo que quedaba de la Constitución. Chile necesita una nueva Constitución. La campaña presidencial del 2013 estuvo cruzada por el tema constitucional y por la necesidad de cambiar las reglas de la política. Debemos comprometernos para que esta elección de noviembre sea la última elección en Chile bajo el sistema binominal. El sistema electoral binominal fue modificado finalmente tras el acuerdo legislativo de abril del 2015, del que se restó la UDI. Un mes después, Bachelet anunció su plan para formular una nueva constitución. En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos. Este es un hecho histórico para Chile, que por primera vez después de más de 40 años tengamos la oportunidad de conversar, pero de verdad, la Constitución. Más de 200.000 personas participaron en los cabildos. Bachelet presentó su proyecto de ley 5 días antes de abandonar el gobierno. Para muchos, el gesto no fue más que un saludo a la bandera. El proceso constituyente iniciado por Michelle Bachelet quedó suspendido con el cambio de gobierno. No fue sino hasta cuando más de 1 millón de personas se reunieron aquí para exigir cambios que el tema constitucional volvió a instalarse como una prioridad. Se impulsará un plebiscito que resuelva 2 preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Este es el manuscrito original de la Constitución de 1980. Descansa en el Archivo Nacional junto a la Constitución del 33, la del 25 y las reformas del 2005. El próximo 25 de octubre los chilenos tendremos que decidir si seguimos rigiéndonos bajo esta Constitución o aquí se escribe una nueva.